yo estoy seguro de que alguien tiene un teléfono que no está atendiendo. Ah, mira, sí que es la mesa redonda, ¿no? Perfecto. Mesita redonda, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí y hacer posible Business in Change. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que he comprado un producto y al rato me he preguntado, ¿qué he hecho? Claro, Pedro, yo quiero preguntarte hasta qué punto nos manipulan en el online y en el offline, si debemos preocuparnos y qué tiene la teletienda que llegas a las 2 de la mañana y una faregona dando vueltas para ir al suelo y te queda 5 minutos viéndolas y luego no compras. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí que nos tenemos que preocupar, porque manipulación tenemos y mucha. De hecho, todo lo que es el marketing lo podemos llamar como queramos, cubrir las necesidades de los consumidores, influirlos de alguna forma o manipularlos directamente, porque al final tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que estamos absolutamente manipulados. El problema fundamentalmente es que todo lo que es la influencia, esa manipulación que nos hace la publicidad, lo que actúa es en momentos agudos, o sea, de una forma aguda es como en esos momentos de que tenemos una sorpresa, sobre todo, como comentábamos. Sobre todo en esos momentos es cuando nosotros somos más manipulables, más influenciables. Y todos los sesgos que he comentado aquí y un montón más de los que hay nos pueden hacer efecto en un determinado momento. Y de una forma emocional nosotros nos lanzamos y compramos un producto, ¿no? Sea de la teletienda o sea de donde sea. Entonces, nosotros nos lanzamos, compramos ese producto y luego, una vez lo tenemos, empezamos a pensar ya sin esa influencia. Empezamos a pensar de una forma mucho más racional. En ese sentido ya es cuando podemos analizar y podemos darnos cuenta de la barbaridad que hemos hecho, ¿no? He leído por ahí que días soleados somos más propensos a las compras. ¿Es cierto? Efectivamente, los días soleados en general son más propensos a las compras y hay otra cosa curiosa de los días soleados y es que tenemos un poquito menos de capacidad de memoria. Hay varios estudios que se han hecho, sobre todo Todavía menos. Todavía menos capacidad de memoria, todavía. Se han hecho varios estudios, sobre todo en locales cercanos a la playa y demás. Y entonces, en esos locales, la gente entraba, compraba sus productos y había una serie de fotografías. Y luego a la salida se lo preguntaban, bueno, ¿qué fotografías, qué imágenes había al entrar en el que estaban los expositores? Curiosamente, la capacidad de memoria de los días soleados era 1/3 de la de los días normales. 1/3. O sea, imaginaos qué barbaridad de cambios de memoria entre unos y otros. Es posible que los días soleados uno tuviese más prisa para salirse fuera, ¿no? Eso también es posible y eso es un sesgo que está ahí. Pero 1/3 creo que es una auténtica barbaridad. Claro, y al final eso, cuando planificamos acciones de marketing, creo que es fundamental, ¿no? Se ha hablado ya de data, se hablará luego más de Big Data, pero fijaos hasta qué punto a lo mejor una campaña puede llegar a ser un éxito o un fracaso en función de todos los datos de cómo condicionemos o los márgenes de rentabilidad pueden variar. Hablabas de mobile. Me ha encantado porque sobre el total todavía no estamos muy preocupados por los dispositivos móviles, a pesar de que desde marzo Google penaliza, pongamos entre comillas, aquellas webs que no están adaptadas. Y que entre un 25 y un 40% de los usuarios accedemos a webs, desde dispositivos móviles. ¿Qué importancia le das en una estrategia a día de hoy empresarial? Ya no hablo de marketing, empresarial. La importancia es enorme porque si veis no sé, me gustaría preguntar cuánta gente tenéis ahora mismo el móvil en la mano. Estoy seguro que una grandísima mayoría lo tenéis muy, muy, muy a mano. Y es prácticamente lo primero o lo segundo que hacemos nada más levantarnos, es mirar el móvil, ¿no? Y en cualquier estrategia empresarial, no solo de marketing, el tema del móvil se está convirtiendo. Hablaba hace poco con una persona que ha venido de China y que lleva 2 años o 3 trabajando en China y que yo le preguntaba, ¿pero qué está pasando en China muy diferente aquí en Europa que nos puedas contar? Y decía, pues mira, algo que va a llegar aquí, nosotros pensamos que usamos mucho el móvil, pues vamos a flipar en muy poco tiempo. Porque es que en China estás en un restaurante y tienes que pedir la cuenta y por supuesto le das al móvil. Tienes que pedir agua, le das al móvil, la comanda la haces en el móvil, todo se hace con el móvil. Entonces, si nosotros, 25-40% del tráfico, dice Google, Google lo sabe todo. Para todos los sectores, por ahí andamos, seguro que preguntas a unos y a otros, estamos por ahí. Pero ya no solo el tráfico, sino que es que la gente cada vez incorpora más el móvil en todo, para consultar,
para interactuar no solo con las empresas, con sus amigos, con todo. Entonces, quítale a un niño ahora un móvil, a un adolescente un móvil, le estás arrancando un brazo. Entonces, yo creo que o pensamos mobile first, pero no por tamaño de pantalla, sino por momentos de movilidad, o realmente el que no se suba ahí es como si hace 15, 20 años decías, no, Internet no vale, pues has durado unos años, pero ¿quién dice ahora que Internet no vale o que Internet no es para mí? Pues el móvil o nos pilla en marcha o va a ser una cosa que va a cambiar completamente el comportamiento. Y digo el móvil, no digo el teléfono, ¿eh? Digo el móvil, dispositivos móviles. Ahora mismo es el teléfono y estos relojitos que pensamos que no tienen mucho desarrollo, pero va a haber un momento en que el desarrollo de todas esas cosas móviles que estarán conectadas va a ser enorme. Entonces, ya no solo por la cantidad de datos que generan, sino porque si las empresas no saben estar ahí, van a salirse del Customer Journey y si se salen de ahí, pues elegirán otras. Así de sencillo. Esto también daría un lugar a un debate en este momento, pero más sociológico, ¿no? El tema de la nomofobia, adicción al móvil, es decir, la pregunta es ¿dónde vamos a acabar? ¿En 10 años o nos retraemos para atrás o acabamos, como dices, como China? Si me permitís compartir una experiencia que me llamó hace poquito la atención. Cuando estuve en... Yo pensaba, bueno, aquí vas en el metro, vas por la calle y si no tienes nada que hacer, estás esperando el metro, ¿qué haces? Móvil. Si no, ¿qué haces? No te vas a quedar mirando al infinito. Claro, llegué... Podrías. Podría, pero es raro, ¿no? Es decir, buscas el móvil y dices, me lo he perdido y vives angustiado, me lo dejo en casa. Eres un freak o se te ha acabado la batería. Se te ha acabado, sí, bueno, ya vamos con los cargadores portátiles. Pero fui a la ciudad de Toronto, en Canadá. Entro en un metro y de unas 100 personas, 2 con el móvil. Y el resto, ¿qué hacían? O nada o leer un libro. Dije, wow. Qué gente tan atrasada. No sé, yo entré en shock. Dije, wow. Digo, aquí hay negocio, no hay negocio. ¿Dónde estamos, no? Pero me llamó muchísimo la atención. No sé si alguien conoce algún otro sitio donde yo es la primera vez que veo esto a nivel tan extremo, ¿no? Dicho esto, quiero saber qué opinas de la banca del futuro. ¿Dónde vamos a estar en 5 o 10 años? Buena pregunta. O sea, diríamos que es la que estamos intentando todos resolver. Pues mira, yo creo que vamos a estar en una banca que evidentemente va a tener muchísimas más funciones digitales, muchos más servicios digitales, pero básicamente va a ser lo de siempre. Es decir, tú vas a necesitar un producto, un servicio, una hipoteca, una tarjeta de crédito, que puede ser un wallet o lo que sea, pero tiene que funcionar, tiene que ser fiable, el banco te tiene que dar crédito. Si te lo da online, offline, pues bueno, eso no sé, es un poco no sé, irrelevante. Tienes que ser eficiente en cualquier cosa que hagas, tienes que ser igual de bueno si el cliente te entra por el móvil, por la oficina. Hay una cosa que está ocurriendo, y digo porque ocurre a gente que está en mi familia, y es que cuando nos fusionamos nosotros con Banesto, hubo oficinas que desaparecieron y hay gente que las echa de menos, gente mayor. Este tipo de cosas está ocurriendo. Entonces, hay una parte de las personas que están ahora mismo huérfanas de ese tipo de cosas y hay movimientos para generar más oficinas en algunos sitios. Generar oficinas más modernas, más integradas, más de escuchar a la gente que de venderle una cosa, o sea lo que sea, yo creo que el cliente lo que busca es un servicio correcto, un servicio financiero, un producto, un tratamiento, una comprensión, un algo. Entonces, los elementos digitales tienen que ser fantásticas y tienen que además procurar generar más clientes. Eso es seguro. De hecho, yo, el móvil, la banca online a través de ordenador, es que yo mismo, que es que no la uso nunca, utilizo las apps mías. Es que no le veo sentido, sobre todo porque es que funcionan bien, lo hacen de todo y ya está, ¿no? Pero si por detrás no hubiera un buen procesamiento de mis datos, pues no utilizaría la app. Pero tiene que estar el dato ahí. O sea, si quiero hacer una transferencia, tengo que poder hacerla. Si quiero ampliar mi línea de crédito para un negocio, tengo que poder hacerlo. Pero la herramienta digital es la herramienta, no el fin del tema. ¿Sabes? La banca del futuro, la que mejor lo haga. Ahora hay un debate enorme sobre los potenciales competidores de la banca, que es cierto. Pero si os fijáis, se habla generalmente de medios de pago, que es muy importante. Pero en banca, además de medios de pago, que es una pequeña parte del negocio, hay una enorme cantidad de otros servicios que ni por el forro los va a hacer Google. Vamos, en mi opinión, ¿qué es lo que pasa con medios de pago? Pues evidentemente que lo que generas teniendo medios de pago es un conocimiento del dato final del cliente, de lo que hace con su dinero, brutal, que te sirve para generar banca one-to-one, por así decirlo. Entonces, Google, Apple, Pay, todos están pensando en
en el dato del cliente, en el dato que les va a permitir a ellos, a sus propios servicios que no son banca, mejorarlos. Pero desde luego no pienso, vamos, igual estoy equivocado, que vayan a entrar en una gran operación de un pool de bancos financiando presas en Suecia, ¿sabes? Que eso es otro tipo de banca, no es doméstica, pero también existe. Datos, datos, datos. Quería haceros una pregunta. ¿Cuál es para vosotros la empresa más potente en el mundo a día de hoy? La más valiosa, Apple. Potente. Capacidad de computación Amazon. Vale, pero a entender cada uno. Ya no, es decir, tú dices, oye, ¿cuál es la empresa que puede tener más potencia? Por ante Por ahí alguna ido Google. procesador. Potencia. ¿Ordenadores instalados? No. Potencia que tú digas que puede llegar potencialmente a hacer más cosas de manera transversal. Bien, diversidad de opiniones. Una pregunta. ¿Cuántos habéis hecho una búsqueda en Google que le habéis preguntado algo que no habéis preguntado a nadie? A nadie. ¿Cómo? ¿Alguna vez dices, Es que soy "Ya, poco corto". yo quiero saber algo? Y digo, ¿a quién le pregunto esto? Voy a Google y tú haces una pregunta y esta pregunta no se la has hecho a nadie, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu mujer. A Google. ¿Y quién sabe esto? Tú y Google. Claro, entonces, no sé, era una pregunta. Se me ha venido así a la cabeza cuando decía datos. Preguntas para... Venga, abrimos el tiempo el momento de preguntas. ¿Alguna pregunta? Para mí, muy bien. Sí. Has hablado de... Bueno, te he preguntado qué tipo de banca es el futuro, pero a mí me... Está preguntando sobre banca del futuro. No, te he ¿No? preguntado sobre el banca del futuro, pero yo me pregunto realmente si el dinero tiene futuro. El dinero como lo conocemos ahora, en la moneda, o sea, la moneda, no monedilla, el billete, realmente, si esto tiene... Te voy a hacer dos preguntas. Muy bien. Una, si el dinero tiene futuro, mi opinión es que no, ya te lo digo, pero quería saber la opinión de una de la Refieres banca. al dinero físico, El dinero físico, al- sí, la monedita, al el cash billete, en la el tecnología de cash. Carmen Lomana. O sea, si la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene negocio ahí. O sea, ya se ha entendido. Sí. Y la otra... O sea, como yo tengo memoria de pez, te contesto. Yo creo que va a desaparecer progresivamente, ¿vale? Lo que pasa es que los ritmos de desaparición van a ser distintos, porque una de las cosas que he aprendido en este grupo es que cada país es un mundo completamente diferente. O sea, las costumbres, las necesidades son diferentes. Entonces, Brasil, por ejemplo, está muy poco bancarizado, a pesar de ser un país enorme, o Chile. Incluso en Estados Unidos siguen yendo a cobrar y a pagar chequecitos físicamente. Cuando yo, hace algunos años, cuando empezó la fusión allí de unos bancos en Estados Unidos, es que tú eras cliente de esta sucursal del banco, pero no de la de enfrente, porque no estaban conectadas. Y todas las transacciones eran en cash, y de esto hace 3 años. Entonces, ¿el dinero tiende a desaparecer como físico? Seguro. ¿En todos los países igual? Creo que no. Creo que va a ser progresivo, porque es que además la tecnología lo va a permitir. Pero ¿todo el mundo tiene acceso a la tecnología? Hay zonas enteras de Sudamérica que no, que es muy complicado. Entonces, va a desaparecer en los países occidentales antes que en los que están en pleno desarrollo, pero yo creo que efectivamente lo lógico es que acabe desapareciendo. Y la otra pregunta es, ¿la sucursal del banco, para mí también, o pega un cambio o tiende a desaparecer? 100%. De hecho, es que están desapareciendo. La progresión es a desaparecer y en algunos sitios a reaparecer como una oficina, pero no como la entendemos ahora, sino más como un centro de consultoría financiera. Más que un sitio que tienes un cristal por delante y unas cuantas personas que son procesadores de datos y poco más. Tiende más a generarse lo que se llaman flagships, branches, que son centros de consultoría al ciudadano, al empresario, pero no va a desaparecer del todo, eso seguro, porque es que necesitas además las personas se necesitan todavía conocer unas a otras en muchos casos. Y te digo lo mismo, hay países que están creciendo en número de sucursales, otros que están bajando en número de sucursales. En México, por ejemplo, se han abierto un montón de sucursales en estancos, y son pequeñas zonas, como pequeños sitios, que son como la oficina, pero es distinta.
O sea, en función del país en el que estés, la cosa es distinta. La tendencia global, en mi opinión, es a que va a descender el número y que va a aparecer o va a emerger una oficina un poco distinta, más de consultoría, más de generar servicios, generar un poco de engagement, si acaso, con el cliente financiero, que mero transmisor de billetes, un recibo, ¿sabes? Siguiente pregunta. Venga, Juan, dale tú, mientras se anima alguien. Por allá tú. Quedando ya. Una pregunta, es todo sobre las ponencias que han sido muy interesantes. Una pregunta sobre analítica. Has comentado, sobre todo para Eduardo, de Banco Santander, que puedes medir cuánto se mencionan los medios y otros medios tradicionales, por decirlo de alguna forma, al banco o a tu empresa. Yo, por ejemplo, para otro tipo de empresas, ¿qué herramienta utilizas para hacer eso? No te he oído. ¿Qué tipo de herramientas utilizas para hacer ese tipo de analíticas, de eventos o de menciones de tu empresa? Pues mira, la que estamos utilizando nosotros ahora, después de ver muchas, es Alto y Sprinkler. Alto Analytics en España y Sprinkler en otros países. Y a veces una combinación de ambas. ¿Qué es lo que les pasa? Que son muy potentes, pero muy caras. Y si yo fuera una pyme, no iría por ellas, porque es que te vas a dejar las vidas. Pero para el volumen que tenemos nosotros es enorme. Sabes que 300.000 son un montón, son una barbaridad. Y nosotros, desde corporación, lo que tenemos es la obligación de saber qué es lo que pasa en cada uno de los países. Entonces, esas herramientas tienen instalados un montón de idiomas, tienen hasta analizadas las zonas de comentarios de los foros de los periódicos online. Es decir, que hay una cosa que es Twitter, otra cosa que es Facebook, otra cosa que es YouTube, pero además hay algo muy social, muy rico en información, que son, por ejemplo, en lo que os digo, las zonas de... Si tú pones una noticia en el Confidencial o en El Mundo, en el País, generalmente debajo de esa noticia hay un foro de lectores, hay un foro de comentarios. Pues eso también merece la pena monitorizarlo. O yo qué sé, o los foros o los blogs, pero blogs raros, o sea, no solamente Blogger y WordPress, sino Typepad, que es otro entorno de blogs muy potentes, o en seguridad se rastrea lo que no se ve en Google, diríamos, la parte de Cebolla, Chationia, que es una... En fin, las herramientas son de todo tipo. Para Analytics, Brutal, Alto y Sprinkler, por ejemplo, que es la que utilizamos nosotros. Hay otras, son las que utilizamos nosotros. Para Benchmark, pues es muy conocida, Social Bakers, ¿qué es lo que le pasa? Pues lo mismo, que es costosa. Para algunas cosas concretas, pues hemos utilizado Synthesis, hemos utilizado Hootsuite, hemos utilizado un montón de ellas. La que utilizamos ahora mismo son esas dos, Alto y Sprinkler. Hemos hablado de neuromarketing y tanto en montaje de tiendas y demás se ha estado utilizando muchísimo, pero ¿se está utilizando suficientemente en redes sociales? Porque sí, para la realización de páginas web se ha utilizado el neuromarketing para hacerlas más llamativas, pero en redes sociales se está utilizando o se debería utilizar más. Bueno, también para Direct y para Banco Santander, porque creo que es un problema de las empresas y de... Sí. Bueno, pues empiezo respondiendo yo. Vamos a ver, yo creo que el neuromarketing a día de hoy se puede aprovechar para muchísimas cosas, se puede utilizar para muchas cosas. Concretamente en redes, no solamente en redes sociales, sino tú cada vez que sacas una imagen tienes que valorar los colores, tienes que valorar las actitudes, tienes que valorar los eslóganes, todos los textos. Entonces eso lo puedes aprovechar y te puedes incluso meter en el mundo digital o fuera del mundo digital, o sea, te vale absolutamente para todo. Concretamente, en caso de páginas web, yo creo que a día de hoy todavía no está muy explotado. Creo que hay algunas empresas que sí que lo están haciendo, pero creo que todavía queda muchísimo por hacer por ahí. No sé qué opináis vosotros, pero vamos, yo creo que para la cantidad de cosas que se pueden hacer, creo que ahora estamos en el inicio. Sí, a lo mejor no llamado así neuromarketing como tal, ni poniendo electrodos en la cabeza, ni haciendo cosas muy sofisticadas, ni haciendo un tag mientras se ve una página web, pero al final yo pienso que sí se utiliza mucho neuromarketing desde el punto de vista de que si tú investigas las reacciones de las personas cuando están interactuando con tu página, en el fondo estás, desde nuestro punto de vista de negocio, de marketing, estamos beneficiándonos digamos de lo que nos dice el neuromarketing. Seguramente cuando yo hago un test de usuario, nosotros cuando sacamos una web nueva, alguna funcionalidad potente nueva, lo que hacemos son test de usuario, a veces unos test de usuario con muy poquitos usuarios y muy rápido, para detectar si hay algún error grave de funcionalidad que no se entiende y tal, y a veces test un poquito pues, con más muestra y un poquito más detallados. Al final, cuando analizamos los comportamientos, estamos analizando eso. Seguramente si lo miraras tú,
mirarías pues que se está activando una zona del cerebro o que no sé qué y por eso se produce esa reacción. Pero la reacción que se está produciendo en el fondo nosotros la vemos y nosotros vemos si es mejor la reacción ante una página de colores claros o de colores más oscuros o si esta tipografía funciona mejor que esta otra. Entonces, la respuesta yo pienso que en el fondo las consecuencias del neuromarketing las vemos todos los días. Cuando yo estoy hablando aquí o cualquiera de nosotros y ves las caras de la gente, al final hay algo en nuestro cerebro que está recibiendo un feedback diciendo esto está interesando, no está interesando, voy a ver si hago no sé qué para despertar la atención y por lo tanto seguramente la visión que tengas tú podría ser mucho más científica, pero en la práctica, cuando hacemos cualquier test de usuario, estamos aplicando neuromarketing desde el punto de vista más de tocarlo, ¿no? Yo por poner una similitud también, el neuromarketing realmente lo que nos está aportando es el funcionamiento del hardware, ¿no? Nos está aportando ese hardware de un software que vosotros ya estáis utilizando, ¿no? O sea, eso sí. Creo que cuanto más conozcamos de ese hardware, más conocimientos teóricos vamos a sacar que luego vosotros los vais a poder aprovechar mucho mejor y al final uno es la combinación del otro, ¿no? Uno es la asociación entre los dos es lo que me va a dar ese potencial, ¿no? Creo que aún queda mucho por desarrollar. Sí, yo creo que nos da un poquito de miedo meternos en ese campo y nos parece como muy teórico quizá o muy demasiado científico como para entenderlo desde el punto de vista de marketing o de negocio, o sea que tenemos camino por hacer. Creo que sí, desde luego. Sí, para Pedro Bermejo. Se ha hablado antes para la toma de decisiones de recompensa o pérdida. Yo por el tipo de negocios que tengo, que también se trata de productos médicos, etcétera, la figura del prescriptor, ¿dónde se engloba dentro de eso en la toma de decisiones que es tan importante un prescriptor? Porque ni es una recompensa ni tampoco es una pérdida. Sí, pero actúa por la vía de la recompensa. Es un efecto que en psicología también se utiliza mucho, que se llama efecto halo. El efecto halo consiste en la transmisión de la característica de una persona al producto que está anunciando. Esa positividad o negatividad de la persona se la transmite directamente al producto. Por eso tenemos, no sé, a David Beckham anunciando una cuchilla de afeitar. ¿Qué tiene que ver? Pues le estás transmitiendo una característica positiva de David Beckham a esa maquinilla de afeitar. Eso es lo que se llama efecto halo. En el caso del prescriptor, cuando el prescriptor prescribe un determinado fármaco, un medical device, lo que sea, ¿no? Todo esto, el paciente, en este caso, va a valorar de una forma más positiva o más negativa el producto que le están recomendando dependiendo de la seguridad o de esas características positivas o negativas que tenga en este caso el médico, que tenga el prescriptor. Y eso también se sabe cómo funciona. Esa positividad del médico, del prescriptor, actuaría a través de un núcleo que sí que ha salido, que es el núcleo accumbens, le dejaría parcialmente activado y cuando el paciente tendría que valorar ese determinado producto que le quieren vender o que le están aconsejando, lo haría con un núcleo accumbens, una parte del sistema de recompensa cerebral más o menos activado. Entonces, la subjetividad que está teniendo ese paciente hacia ese prescriptor también va a quedar plasmado en la toma de decisión que él tiene que hacer cuando está valorando ese producto. No sé si me he explicado muy bien, es un poco... No, bueno, sí, claro, eso sí es racional. Eso sí es racional. O sea, estás transmitiendo una característica de la persona, no solamente de la capacidad intelectual de esa persona, estás transmitiendo muchas más características. Si te ha atendido a su debido tiempo, si te ha tratado de forma correcta, si esa persona es seria, si no lo es, todo eso tú se lo estás transmitiendo por la vía emocional hacia ese producto concreto. O sea, el producto no va a ser mejor o peor porque esa persona te trate bien, te trate mal, o te lo recomiende o no te lo recomiende. El producto va a ser el mismo. La vía racional sería evaluar ese producto, si va a cubrir tus necesidades como paciente o no. El problema es que eso es a nivel de la corteza prefrontal, todas las vías racionales, pero muchos de nosotros no tenemos capacidad cultural suficiente para entender algo tan específico. Entonces, al no tener suficientes conocimientos de algo concreto, utilizamos la vía emocional, que es mucho más rápida. Esto, haciendo ahora una analogía aquí sobre la marcha, si tenemos en cuenta una persona que contrata un plan de pensiones o unas preferentes, ¿cuántas personas han evaluado esas preferentes? Muchos de ellos han utilizado la vía racional y se han fiado de la persona que se los estaba vendiendo.
Pues en el caso de la medicina es muy parecido. Cuando tú vas como paciente al médico, tú no sabes exactamente las características de ese producto. Si te hablan de un ibuprofeno, puedes tener una idea. Si te hablan de un antiepiléptico, la mayoría no sabe absolutamente nada. Y te fías de la persona, utilizas la vía emocional. Es que te comentaba que has comentado de Beckham y el efecto de halo, me ha recordado un tema de Beckham que hacía el Marca, el periódico Marca, del que ya salí hace mucho tiempo. Tenía un programa que no sé si que lo seguirá teniendo o no, se llamaba el programa Bayes, porque el que lo diseñó era un matemático, se llamaba Bayes, que metía en una gran coctelera un montón de factores todos los días para decidir cuántos periódicos llevaba físicamente a qué kioscos en concreto. Había factores de si el Real Madrid o el Barcelona habían ganado por un gol o por dos, si era lunes o martes, si llovía o no, si el que había marcado el gol era Beckham o no. O sea, había un montón de factores para determinar, para predecir cuántos periódicos se iban a vender en este sitio concreto, para optimizar las rutas de distribución y para optimizar la depositar, porque las devoluciones de papel eran mega costosas. Entonces, el ahorro de costes fue como de un 30% respecto a lo que había. Había un montón de factores emocionales que eran definitivos. Y además el programa, recuerdo que haber asistido a sesiones que estaban abiertos. Es decir, oye, consideramos también si fulanito está lesionado o no y si se ha peleado o no con la novia. O sea, esto era así. O sea, había una coctelera enorme del que salía un dato y lo utilizaban efectivamente y funcionaba. Claro. Sí. ¿Una última pregunta? Una última pregunta. Allí. Gracias. Una pregunta para Javier. Has mencionado el tema de los test de usuarios, que los realizáis constantemente. Para esto, ¿os servís de herramientas externalizadas o son métodos in-house? Utilizamos herramientas normalmente. O bien, test de usuario, hacemos para mí, analizar el comportamiento es lo que decía, analizamos cosas distintas cada día, cada semana, cada mes, cada vez que lanzamos algo, y algunas cosas las utilizamos con herramientas muy, muy estándar, como las que podáis conocer, pues de mapas de calor o de la pura estadística web que todos tenemos, ¿no? Y que muchas veces no analizamos con profundidad porque analizamos el número de visitas, páginas por tal, y el rebote y la profundidad, y hay un montón de cosas que nos estamos olvidando. Y luego, normalmente no hacemos test de laboratorio in-house, sino que tenemos o bien herramientas con las que contamos y que utilizamos más o menos estándar, normalmente no necesariamente muy caras, y luego de vez en cuando sí hacemos estudios mucho más profundos y por lo tanto mucho más costosos con proveedores muy especializados. Bueno, Pedro, Javier, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hacer un pequeño descanso de 20 minutos y a las 6 continuamos.